últimos minutos del partido? Sí, ha condicionado mucho el juego, ha condicionado, nos hemos ido, y eso es una parte negativa nuestra, la primera parte nos hemos ido mucho del partido, al final lo protestábamos todos, estábamos un poquito quisquillosos y eso nos ha hecho perder un poquito la concentración. El equipo no puede caer en esos errores, pero sí que ha condicionado. El quedarte prácticamente 60 minutos o 50 minutos con un tío menos, al final claro que condiciona, pero no se excusa de ningún tipo. Al final el equipo ha llegado, ha tenido opciones de hacer el empate y no lo ha sabido hacer. Un poquito de templanza y un poquito de carácter. Al final nos hemos precipitado en exceso en algunas acciones que para mí han sido muy claras para hacer el gol, y ahí el equipo está un poquito excitado, un poquito pitoso, y tiene que tener un poquito más de calma y carácter en algunos sitios puntuales del campo. Tenemos que tener carácter para tirar el equipo para arriba. Yo creo que lo hacen bien, estamos trabajando bien, pero en algunos momentos no solo se necesita esa calidad, sino se necesita ese pasito más, y el equipo lo tiene que dar. Me llena de responsabilidad, claro, indudablemente, cada derrota aquí va a doler mucho, pero yo creo que con trabajo y con constancia sacaremos esta situación adelante. Martes, entrenamiento, tener la cabeza otra vez fría, fresca, y a partir de ahí pues pensar en el siguiente partido, que es Mollet, que yo creo que el equipo, a poco que se lo proponga y a poco que hagamos las cosas un poquito mejor, tenemos capacidad para salir de esta situación. Que hoy en ciertos puntos sí que lo hemos tenido, nos ha faltado un poquito más de paciencia, y la intensidad en algunos momentos ha sido buena. Probablemente luego cuando el partido se ha roto y demás, pues las piernas ya también pesan un poco, pero yo creo que esas son las tres cosas que se le tiene que pedir al equipo: intensidad, orden y carácter.